compañera Aleja. Buenos días, compañera Marcela. Buenos días a nuestros compañeros de grado 10º y buenos días a la profesora. Aleja, cuéntanos de qué se trata el video. Bueno, vamos a dar comienzo sobre el taller de filosofía. Espero que este video sea de su agrado, que lo puedan entender y que la profe lo sepa apreciar. Gracias. De la autoridad al gobierno como arte de regir. Bueno, fue Aristóteles quien con mayor fuerza introdujo una distinta fundamental en el concepto de autoridad. Bueno, esto se habló del arte de regir, que fue la idea de la autoridad política o gobierno que derivó a esta expresión. También el arte de regir se dio en la Grecia antigua. También dice Aristóteles que hay 4 formas posibles de la autoridad. La primera, la del padre sobre los hijos. La segunda, la del marido sobre la esposa. La tercera, la del señor sobre el esclavo. La cuarta, la autoridad del rey sobre sus súbditos. Bueno, todas ellas, si bien se complementan, son específicas y su diferencia radica no en la cantidad de autoridad, sino en las diferentes condiciones naturales en las que se ejerce el poder. Bueno, también vamos a explicar las 4 formas que dijo Aristóteles. La primera es la autoridad del padre sobre los hijos, es provisional. ¿Por qué? Porque cuando los hijos se hacen mayores de edad, esto es natural para el padre. Esta es la autoridad de una persona libre frente a las personas potencialmente libres. Bueno, la segunda forma que dijo Aristóteles fue la del marido sobre la mujer, porque esta es limitada, pues la mujer también es una persona libre, porque cuando la mujer se aburra del marido, se puede ir, o sea que es libre. Y esto es natural para el esposo. Bueno, la tercera forma que dijo Aristóteles es sobre el padre y el esclavo. El padre también es marido, es igualmente el amo de los esclavos. Su autoridad como amo es completa y totalmente sobre ellos. Los esclavos son instrumentos animados, no seres humanos. Dependen de él para toda la vida. Esto es natural para el señor o el padre. Bueno, algo muy importante del arte de regir el gobierno fue entendido por la tradición antigua y clásica como una necesidad natural de orden social. Era el ejercicio de esta arte de regir una comunidad política donde unos estaban destinados al mando y otros a la obediencia. El gobierno, por tanto, definió como base en la noción de la autoridad. Bueno, la cuarta forma, según Aristóteles, la autoridad es consecuencia, una relación de mando-obediencia que se ejerce en virtud o disposición dictada por la naturaleza de las relaciones entre las personas. No son solo seres humanos quienes disponen por voluntad propia de estas relaciones. Ellas están dadas por una orden superior a ellos, orden que debe ser seguido. Entonces el gobierno es, para los antiguos, el ejercicio práctico de esta autoridad dentro de la comunidad política, el arte de regir de la ciudad. Bueno, algo muy importante del arte de regir el gobierno fue entendido por la tradición antigua y clásica como una necesidad natural de orden social. Era el ejercicio de esta arte de regir una comunidad política donde unos estaban destinados al mando y otros a la obediencia. El gobierno, por tanto, definió como base en la noción de la autoridad. Bueno, un dato importante para Aristóteles era por Dios, era el digno ante él, por tanto su autoridad emanaba de Dios. O sea, lo más importante de Aristóteles era sobre Dios, que lo consideraba como el rey ante todo. Del gobierno al poder. Modernamente, a partir del pensamiento de Maquiavelo, siglo XV, se presenta un giro radical en la comprensión de lo que son gobierno y la autoridad, giro que aspira a posterior autonomía de un concepto como de poder. Según Maquiavelo, el gobierno está mudando como el hombre mismo y la realidad política es creada por el ser humano, por un poder natural que dispone del orden que no se requiere, se revela en el alma del monarca que se ve permitido por Dios.
El ser humano es un ser creador de realidad, es poder. A continuación vamos a realizar una llamada al filósofo Maquiavelo para que nos explique su aporte del gobierno al poder. Aló, sí, buenos días. Hola, muy buenos días. Hablo con el diplomático, funcionario público y filósofo político y escritor italiano, el doctor Maquiavelo. Sí, habla con él. Hola, doctor. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Hola, sí, muy bien. ¿Nos podría contar cuáles fueron sus aportes sobre el gobierno y el poder? Bueno, sí, mis aportes del gobierno es como un mundano como el hombre mismo y la realidad política es creada por el ser humano, no por un poder natural que dispone el orden del mando y la obediencia, ni por un poder divino que se revela en el alma del monarca. O sea que el ser humano es como un ser creador de realidad, es poder. Muchas gracias por su aporte, doctor Maquiavelo. En otra ocasión nos volvemos a llamar. Buenos días. Voy a explicarle la definición técnica de gobierno. Contemporáneamente, la noción de gobierno se expresa como una institución política denominada también rama ejecutiva del poder público. Veamos estas definiciones. Bueno, retomando la definición técnica de gobierno, una primera aproximación a su comprensión nos dice que el gobierno es el conjunto de las personas que ejercen el poder político, o sea, que determinan la orientación política de una cierta sociedad. Diccionario de política. Sin embargo, en la medida que el gobierno se asocia con el Estado como la relación más determinada de la política, hoy en día se habla del gobierno no solo como el conjunto de personas que ejercen el poder político, sino como un conjunto de órganos al que se les confía la ejerción del poder, los ministerios, las gobernaciones, etc. Los órganos de gobierno son aquellos que tienen como función hacer realidad una orientación política del Estado y también hacer posible la organización política de una sociedad. El gobierno como institución política cumple la función permanente de mantener la cohesión de la sociedad. Es un órgano cuya tarea consiste en imponer las reglas de conducción, procedimientos que sean necesarios para que se mantenga el orden social y político. Se desarrolló la problemática de la dominación política, el concepto de autoridad y el concepto de gobierno. Veamos el enfoque histórico de estas nociones. En Colombia, el gobierno no constituyen personas como el presidente y sus ministros, gobernadores del departamento y sus respectivos despachos, así como los alcaldes de ciudades y de los municipios y sus respectivos gobiernos. El significado de la palabra poder nos traslada a los siguientes términos. Primero, el poder, dominio y la facultad y justificación que uno tiene para mandar sobre otra persona. El segundo, la fuerza de un Estado, en especial las militares. El tercero y la cuarta se basan específicamente entre el mandato que tiene uno sobre el otro poder, como en ejemplo el de un jefe con sus empleados. La quinta es la fuerza y vigor y la capacidad de posibilidad de un imperio. La sexta es la suprema potestad rectora y coactiva de un Estado. Poder. El poder es ser más fuerte que otra persona. El poder es poder mandar, el poder es tener autoridad y dominio sobre otras personas. Estas definiciones es común la referencia de la fuerza. Pues bien, el poder sobre el ejercicio de las personas poderosas sobre otras más débiles. Debido a la fuerza que ejerce el mandato, sí ha habido mucha manipulación del poder. Hoy en día vemos muchos casos como estos. Poder, Estado y política son tres términos que expresan la circunstancia de dominación en que el ser humano vive, mediante el cual el que denomina difunde y garantiza plenamente la legislación de los intereses particulares. El poder como sustantivo de la posesión de una fuerza de cualquiera, como el verbo de poder que constituye la posesión de una fuerza superior. Ay, Dios mío.
Hola Ricardo, Jorge, aquí nos encontramos en un país donde la gente es muy alegre. Aquí nos encontramos con la señora Gloria, a darnos un ejemplo de alegría. Hola. Buenos días, aquí estamos en estudio con una experta en la difusión del poder. Ella nos va a hablar sobre esto y qué es y cómo se puede ejercer este poder. Estamos acá con la señora Jessica Pavón. Ella nos va a explicar. Bueno, la división del poder. Ejerce el poder no en la administración del control, significa un valor cotidiana de creación ideológica y participa de lo que los políticos modernos han llamado una religión civil, es decir, un cuerpo de doctrinas y valores y representaciones. Esas fuerzas iniciales posteriormente se hace una fuerza de ordenadas, es decir, el derecho, un sistema de normas y se les exige orienten, colocando límites de nuestros comportamientos de poder. Tiene necesidad el reproducir continuamente la impresión de los medios masivos. En la comunicación, como el poder se difunde diariamente programando las formas de convivir en paz o en la guerra o en el consumo, en la oferta, en el bien y el mal y la justicia y la injusticia. Muchas gracias. Buenos días, estamos acá con nuestra amiga Angie Navarrete, que nos va a hablar del poder constituyente. Bueno, amiga, ¿usted qué nos puede hablar de esto? Bueno, buenos días. Sí, yo les vengo a hablar del poder constituyente. Bueno, Maquiavelo, después de 18 siglos, construyó en la tradición europea una concepción nueva de las diversas formas de gobierno. Según él, el gobierno se clasifica en dos y no en tres partes: el Principado y la República. El Principado es cuando el soberano es único, o también lo pueden llamar reino. Y la República es el gobierno que está en grupo mayor o menor de personas. La preocupación de él por la tensión entre ricos y pobres lo lleva a desarrollar una teoría sobre los fundamentos de la política que rompe con la tradición anterior. Descubre que el poder colectivo es el poder de creación capaz de formar nuevas realidades. Este poder lo llama constituyente. Bueno, muchas gracias. Los gobiernos que buscan el bien común son los siguientes: la aristocracia, la monarquía y la politeía. La monarquía se divide como un buen gobierno sobre uno. La aristocracia es el buen gobierno de un grupo de los mejores y excelentes. La politeía es el buen gobierno de la multitud. Su desviación: los que favorecen el interés del gobernante. En esto se destacan la tiranía, la oligarquía y la democracia. La tiranía es un gobierno corrupto de un solo individuo. La oligarquía es el gobierno corrupto de un grupo o más poderoso. La democracia es el gobierno corrupto de la multitud de los poderes. Bueno, el poder público está dividido en varias instituciones que hacen parte del mismo poder público. Bueno, acá estamos viendo la primera, que es el poder legislativo, que vemos la Asamblea Nacional. ¿Qué es el poder legislativo? Bueno, el poder legislativo es el que elabora y modifica las leyes existentes de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. Bueno, el segundo poder público es el ejecutivo. Este es ejercido por el presidente de la República, el vicepresidente, el ejecutivo y los ministros y demás funcionarios. Esto consiste en dictar y hacer cumplir las leyes que suele aprobar el gobierno o el propio jefe del Estado. Bueno, el tercer poder público es el judicial. Se trata o está formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y los demás tribunales. También es el encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, o sea la ley suprema, y que no se haya ninguna ley o norma que la contradiga. Cuando una autoridad continúa o actúa en contra de lo que dice la Constitución o el poder legislativo, se expide una ley contraria a esta. Podemos ir al poder judicial y pedir un amparo.